Llegamos al final de Comunicar en Plural, el segundo ciclo de podcast de Comunicación para la Igualdad. Hoy vamos a hablar de políticas de comunicación y géneros, un tema donde Argentina es prolífica y por eso justamente lo venimos trabajando mucho desde Comunicación para la Igualdad. Este tipo de políticas empezaron en 2009 y tuvieron varias transformaciones desde entonces, en gran medida por los cambios de gestión de los últimos años. Como parte del entramado que colabora para que tengamos un periodismo diverso y plural, te vamos a contar con qué iniciativas contamos y qué sabemos de su implementación. Te damos la bienvenida a Políticas de Comunicación y Género, un camino en transformación permanente, el último episodio de Comunicar en Plural. Insistimos en que el periodismo represente a todas las voces. ¿Pero están todas las voces haciendo periodismo? Desde Comunicación para la Igualdad presentamos Comunicar en Plural, el podcast de la campaña Periodismo con Diversidad. Realizado con el apoyo de UAC, la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana. Buenos días, buenas tardes, según el momento del día, buenas noches también en que nos estén escuchando. Les damos la bienvenida a este último episodio de Comunicar en Plural, que se llama Políticas de Comunicación y Género, un camino en transformación permanente. Hola Ludmi, ¿cómo estás? Hola Sandra, estoy bien, estoy con ganas de que bueno, demos todo en este último capítulo. Cerremos, tenemos un montón de data, ya están acostumbradas desde el otro lado, si nos vienen escuchando, a que este es un podcast para tomar nota, ¿no? Para ir nutriéndose de información y bueno, contenta de haber llegado a esta última etapa. Sí, ojalá volvamos, todavía no lo podemos confirmar, pero bueno, quizás en algún momento volvamos con otra serie de podcast. Y el tema de hoy es un poco denso, quizás menos ágil que otros que tuvimos, así que vamos a ponerle onda, pero un tema necesario, ¿no? Entre quienes investigan justamente la agenda feminista de comunicación y temas de comunicación y género, siempre lo que dicen es que a las políticas de comunicación y género se les dedica poco tiempo, poco espacio dentro de los estudios, dentro de la implementación, como que las feministas no nos hemos dedicado mucho a ese campo y es absolutamente necesario porque es, digamos, después desde la forma en cómo se rigen, digamos, todos los temas que vamos abordando en lo que es la agenda, en la gran agenda feminista de comunicación. Así que bueno, hoy vamos a pensar en estos temas, vamos a tratar de ver cómo los estados, las organizaciones de medios, los organismos internacionales tienen o no y despliegan o no estas políticas de comunicación, ¿no? Porque vamos a ver que hay ups y hay downs en este camino. Quizás esta cuestión de no haberlo abordado lo suficiente desde los estudios de comunicación y género históricamente está está teniendo una reversión estos últimos años, donde hay un grupo de investigadoras en temas de comunicación y género a nivel global que vienen haciendo mucha incidencia en estas políticas nucleadas en la Alianza Global de Medios y Géneros, GAMAG, y esto pone de nuevo sobre la mesa el tema en paralelo a que en nuestra región viene habiendo mucha incidencia en estas políticas de comunicación. Lo cierto es que si los cambios que se van haciendo quizás más coyunturalmente no quedan sedimentados como parte de políticas estructurales, después esto no va a generar transformaciones más sustanciosas, ¿no? Podemos poner como ejemplo que si un gobierno genera, por ejemplo, un pacto de medios o un organismo internacional, como viene sucediendo, o una empresa contrata a una persona trans, si cambia la gestión y esto no está sedimentado como una política estructural de esa empresa, de ese gobierno, como un compromiso con las políticas de género y como parte de esta, como las políticas de comunicación, esto se va a perder cuando asuma la gestión una línea política menos comprometida con la agenda de género, como estamos viendo además que está pasando tanto en Argentina como a nivel global, ¿no? Que las políticas de género están siendo cuestionadas. Por eso es importante que queden afirmados como parte de los compromisos de estados, de organizaciones, etcétera.
Sí, como todo lo que tiene que ver con las políticas en general y con la política en singular, se necesita de transformaciones pensadas a largo plazo, en contacto con, en este caso podemos decir, con las audiencias, que sea un ida y vuelta, que haya una pedagogía también en esas medidas que se van tomando, que las propias audiencias empiecen después a reclamar por la presencia de esas diversidades o de esas líneas editoriales o lo que sea en cada caso, ¿no? Tenemos así un punteo de algunos beneficios, por si les quedan dudas de que es necesario implementar políticas de comunicación y género, algunos beneficios que las mismas traen, como la mejora de la imagen institucional de las organizaciones y los estados que las ponen en práctica, que por supuesto en nuestro caso no abogamos porque esto sea simplemente un lavado de cara o como se conoce un pink washing, pero es cierto que traen ese beneficio, ¿no? Es cierto que la imagen institucional cambia. Además de que la diversidad genera mejores resultados en las organizaciones, es decir, todo lo que sea imprimirle diversidad a un colectivo, a una organización, más allá de la diversidad de género incluso, ¿no? Siempre lo pensamos de manera interseccional. Además de que alinea a las organizaciones, y cuando digo organizaciones digo empresas, digo medios sin fines de lucro, digo medios públicos, las alinea con el cumplimiento del marco de derechos humanos, porque al menos en nuestra parte del mundo todo esto está sedimentado ya por suerte en tratados, ¿no? En tratados internacionales y nacionales también. Y bueno, y podríamos decir que genera también mejoras en términos de responsabilidad social, la famosa responsabilidad social empresaria que, bueno, sabemos que a veces va por un... Como todo, también a veces es una búsqueda solo de imagen y a veces tiene un interés genuino en modificar prácticas arraigadas, equilibrando esas desigualdades que son históricas. Así que podríamos decir que es un win-win, es decir, ganamos todos, ¿no? Ganan las audiencias, ganan las propias empresas y por supuesto la sociedad en general. Sin embargo, son políticas que vos ya decías, Sandra, cuesta implementar. Sí, sí, exactamente. Cuesta implementarlas también y está bueno como aclararlo de entrada porque suele haber una resistencia de lo que es en particular las empresas de medio a cualquier tipo de regulación, ¿no? Cualquier tipo de regulación que no las beneficie habría que aclarar porque hay muchísimas regulaciones de exenciones impositivas, etcétera, que las empresas de medios no cuestionan. Pero cuando se trata de algún tipo de políticas que pueda tener injerencia o hacer sugerencias sobre contenidos o sobre prácticas laborales, suele haber resistencia y el argumento es que se está cuestionando o se está avanzando sobre la libertad de expresión. También hay otros argumentos que tienen que ver con la falta de recursos, el desconocimiento, la falta de tiempo, etcétera. Para ir como a números un poco más concretos, la única medición que tenemos hecha de cuánto avanzaron los estados nada más, ¿no? Sin contar a las empresas en el diseño de políticas de comunicación y género, en el año 2017, UNESCO, junto con GAMAG, la alianza que nombraba antes, que es la Alianza Global de Medios y Género, mandó a muchos de los estados que integran la ONU, que son 189, 190, si no me equivoco, mandó una encuesta para para evaluar cómo habían implementado políticas en relación con los 12 objetivos estratégicos de Beijing. El objetivo 2, que tiene que ver con la reducción de los contenidos sexistas, y el objetivo 1, que tiene que ver con el acceso de mujeres a los medios de comunicación, acceso y participación. Lo que contestaron los estados, dentro de los que contestaron el 19% eran de América Latina, solo el 30% de los estados dijo que disponía de presupuesto para trabajar en la reducción de contenidos sexistas, el objetivo 2, y menos todavía, el 15% dijo que tenía recursos para el objetivo 1, que era el de fomento del acceso y la participación de las mujeres en los medios. Así que, como vemos, es muy poco lo que se viene haciendo y también es muy poco el monitoreo que tenemos de estas políticas a nivel global.
Bueno, y hablando justamente de monitoreo, podríamos ver cómo está nuestro país en relación al asunto, ¿no? ¿Qué viene pasando? Podríamos monitorear las propias políticas de comunicación y género de Argentina. La verdad es que estamos bastante bien si vamos a evaluar qué tipo de políticas son las que tenemos vigentes, ya que el contexto general, bueno, lo acabas de decir, Sandra, no es demasiado alentador. Entonces, vamos a empezar haciendo así un pequeño repaso. Si justo tenés que dar un parcial sobre políticas de comunicación y género, este es el podcast que estabas buscando. En nuestro país empezaron a aprobarse normas vinculadas a comunicación y género en 2009. Este es un año clave porque aparece la famosa ley de medios, conocida como ley de medios, que es la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual. En esta ley, además de muchas otras cosas de las que se habló mucho más, sobre todo en los medios hegemónicos, como qué iba a pasar con las licencias, etcétera, las licencias del espectro de radiodifusión, había ya un compromiso con la igualdad de género y con la consideración de la violencia simbólica y mediática. Ambas se tipificaron como parte de los contenidos que debían ser erradicados, ¿no? Además que ese mismo año tenemos la otra gran ley, que es la ley 26.485, la ley de violencia de género, ¿no? De protección y erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. Así que 2009 podemos decir que es un año clave y nos parece muy importante rescatarlo porque piense que es 6 años antes de Ni Una Menos, del que tanto hemos hablado en este podcast, y ya había en la norma, en la letra de nuestra ley, tipificaciones específicas sobre violencia de género y violencia mediática, ¿no? Sí, exactamente, y de hecho, bueno, empiezan a trabajar los organismos en los años siguientes en la implementación de normativa, la implementación de políticas, digamos, vinculadas a contenidos que tenían que ver con estos temas. Como parte de la ley de medios, de la 26.522, en 2012 también se crea la Defensoría del Público, que es un organismo central en la protección del derecho a la comunicación. Y a la vez, esto hay que mencionarlo, que si bien no es una política específica de comunicación y género, en el marco más amplio de políticas antidiscriminatorias ya existía en el año 2009 el Observatorio para la Discriminación en Radio y Televisión, que es un organismo que venía justamente de la normativa vinculada a discriminación y se había creado en el año 2006. El observatorio como organismo tripartito integrado por ENACOM, en ese momento no era el Instituto de las Mujeres, sino, si no me equivoco, era el Consejo Nacional de las Mujeres, no recuerdo el nombre que tenía, que hoy es el Ministerio, y el INADI, con esa característica de organismo tripartito, funciona hasta el año 2016 y después es diluido durante la gestión del macrismo y retoma funciones en el año 2018, pero ya sin la participación del área de género, ¿no? O sea que en ese momento era el Instituto Nacional de las Mujeres y no solamente del INADI y del ENACOM, y focalizado fundamentalmente en Internet, no en el campo audiovisual. También hubo otras disposiciones que se aprobaron previamente al 2015 y que quizás tuvieron menos impacto, pero que también fueron relevantes, como la ley que dispone que se tiene que publicar siempre la línea 144 cuando se habla de violencia de género y que en caso contrario se va a generar una multa, y la Oficina de Monitoreo de Avisos de Prostitución, que fue creada, si no me equivoco, en el 2011 y fue disuelta en el 2018, también por un decreto durante la gestión macrista. Hago una aclaración igual sobre lo que venía comentando antes, que es que el ENACOM empieza a ser ENACOM efectivamente en el año 2016, ¿no? Previamente, cuando funcionaba el Observatorio para la Discriminación, era el ABSCA. Y antes de eso, antes de la ley 26.522, había sido el CONFER, ¿no? Son los distintos nombres que van teniendo la autoridad de aplicación en temas de comunicación. Bueno, y por último, la gran joyita de nuestros últimos años, que es una ley que
aparentemente es pionera en el mundo, no hay otro país que tenga algo similar, es la Ley de Equidad de Género en los Medios, que fue aprobada en el año 2021 con un debate virtual muy rico en épocas de pandemia. Ahora en el segmento siguiente nos vamos a dedicar en profundidad a esta ley, que es lo más, podríamos decir, actual que tenemos en materia de políticas de comunicación y género. Por un periodismo con diversidad, de fuentes, de datos y, claro, de géneros. Continuamos entonces, decías recién, Sandra, ahí la joya de la corona, la ley de equidad, que bueno, es un tema obligado si vamos a hacer un podcast sobre políticas de comunicación y género. A ver, vamos a ordenar cómo fueron los hechos. El 10 de junio de 2021 se aprobó en Argentina la Ley 27.635 de equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación. Ese es el nombre completo. La misma aparece como producto de la militancia de periodistas feministas, de una serie de foros que organizó el medio digital LatFem junto a la diputada Mónica Macha, también de la incidencia del colectivo de periodistas argentinas en colaboración con la senadora Norma Durango, también de la participación de nuestra organización, sobre todo a partir de los datos producidos en el trabajo Organizaciones de Medios y Género, que fueron relevantes para poder exponer la situación de las periodistas, o sea, mostrar en datos cómo estaban las periodistas y todavía estamos muchas veces al interior de empresas públicas y privadas de medios, ¿no? También tienen un género en foco, los videos que nuestra serie de videos en redes, donde está todo el detalle de esta ley. Hoy no nos vamos a meter tan a fondo con ese detalle, que es el género en foco número 7. Sí, porque esta ley tiene que ver justamente, volviendo a lo que decíamos antes de los objetivos estratégicos de Beijing, con el objetivo estratégico 1, ¿no? Que tiene que ver con acceso y participación. O sea, no es una ley que tenga que ver con contenidos, como si era el caso de la 26485 cuando hablaba de violencia simbólica y mediática, sino que justamente viene a reparar o a tratar de corregir lo que aparece en las prácticas laborales en términos de desigualdad de género, en las prácticas laborales de los medios de comunicación. Sí, te agrego una cosa, Sandra, que es verdad que la ley esta se enfoca más en las prácticas laborales, pero también pretende algún tipo de incidencia en los contenidos, porque, por ejemplo, se prevén capacitaciones para el personal, se alienta el uso del lenguaje inclusivo en la comunicación, con lo cual me parece que es una ley bastante integral. Sí, estamos de acuerdo, solo que, por ejemplo, capacitaciones era algo que venía cubriéndose en el marco del accionar de la Defensoría del Público o antes del observatorio. Lo que hace esta ley es reforzar e indicar que los medios tienen que hacer eso, y las demás medidas que instala son medidas sí totalmente novedosas, como los protocolos de violencia de género, los lactarios, la importancia de que haya equidad en la representación, de que haya cupo laboral trans. Bueno, es algo que no había sucedido hasta ahora. Para recordar entonces lo básico de la ley, es una norma que afecta a los medios que están comprendidos justamente por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es decir, medios audiovisuales, radio y TV, con lo cual están quedando fuera medios gráficos, digitales e impresos, y lo mismo redes sociales, YouTube, donde no se regulan este tipo de prácticas. Además, no hay personas empleadas en general, etc. La ley propone una serie de puntos a cumplir por los medios públicos, o sea, para los medios públicos va a ser de cumplimiento obligatorio la ley, no va a haber tutía, digamos, y se hace sugerencia de cumplimiento de los mismos puntos para los medios privados. Y ahora le escuchamos a la diputada Mónica Macha, que, como decíamos, fue una de las promotoras de la ley junto con el colectivo LatFem desde la Cámara Baja, y en la Cámara Alta, Norma Durango junto con periodistas argentinas. Con Mónica hablamos esta semana y así ella recuperaba lo que fue el proceso de gestación de la ley. Fue un espacio de muchísima participación, de poder también trabajar con el concepto de identidades, no solamente identidades de géneros, sino también otras identidades,
y por eso desde mi perspectiva también tuvo un peso muy fuerte toda la discusión sobre las identidades marrones, la diversidad corporal, digo, como que empezaron a aparecer otras demandas vinculadas a la necesidad de presencia en los medios de comunicación y también con una perspectiva federal. Estábamos en plena pandemia cuando trabajamos en relación a este proyecto y eso implicó que al hacerlo de modo virtual participaran fuertemente compañeras y compañeros de distintas provincias, de distintos municipios de las provincias de nuestro país, y eso le dio realmente de algún modo una presencia y una discusión bien federal que tenía que ver con los problemas y las situaciones que se juegan en cada lugar. Bien, ahí escuchábamos entonces a Mónica Macha recuperando sobre todo lo que fue la construcción colectiva de esta ley y también un punto muy valioso que es esta manera de comprender la equidad más allá de mujeres y varones y también más allá de mujeres, varones, personas trans, no binarias, sino que recupera otras nociones de la diversidad. Pero, siempre hay un pero, la cuestión es que yo les dije junio de 2021, y no me confundí, no quise decir 2022, junio de 2021, con lo cual estamos a un año, exactamente un año y 15 días al momento de grabar el podcast. Ustedes vamos a ver cuándo lo escuchan, ojalá que cuando lo escuchen esto haya cambiado, pero ya llevamos un año de la aprobación de la ley la pueden consultar, pueden entrar a infoleg.com, van a encontrarla perfectamente, es oficial, está sancionada, pero no se aplica. Bueno, ¿por qué no se aplica? Porque no está reglamentada. Ustedes saben que siempre que se sanciona una ley se da un plazo para su reglamentación. Obviamente ese plazo está vencido y la ley sigue sin reglamentarse. Estuvimos investigando en la preproducción de este capítulo, pero no es del todo claro el panorama respecto a quién debería corresponderle la reglamentación. No nos han sabido dar una respuesta unificada. Aparentemente sería la Secretaría de Medios el organismo que tiene que ocuparse de reglamentarla, pero bueno, no hemos obtenido una respuesta desde ahí. Sí pudimos conversar con la defensora del público, con Miriam Lewin, y lo que ella nos pudo comentar es que aparentemente lo que traba la reglamentación definitiva es la designación del organismo que se va a encargar de emitir el certificado de equidad. O sea, ¿qué organismo, si el mismo que la reglamenta, si otro, si la autoridad de aplicación, quién va a ser el que diga, bueno, vos, medio de comunicación, fulanito de tal, lograste acceder a una serie de, ahora lo vamos a explicar mejor, una serie de puntos y entonces sos merecedor, merecedora de este certificado de equidad. ¿Qué organismo estatal va a emitir ese certificado? Aparentemente, eso es lo que traba que la ley finalmente pueda ser reglamentada y aplicada. Ahora, San, si querés comentar un poco mejor qué es esto de la equidad y el certificado de equidad, ¿no? Sí, voy a pasar un chivo primero, que es que estas declaraciones de la defensora del público, Miriam Lewin, se hicieron en el evento de cierre de la campaña Periodismo con Diversidad, que fue la semana pasada, que fue un debate súper interesante sobre libertad de expresión que hicimos y que pueden ver en nuestro canal de YouTube que está subido, así que bueno, ahí direccionamos la atención también para ese lado. Una de las cuestiones más novedosas que plantea la Ley de Equidad de Género es justamente el concepto de equidad en lugar de paridad, ¿no? Que se supone que equidad es un concepto superador de igualdad o de paridad. La equidad estaría pensando en un horizonte interseccional donde, digamos, la voz no debiera solamente repartirse, vamos a poner entre comillas, con las mujeres, porque sabemos que los varones son quienes tienen como hegemonía sobre esa voz, sino que, como decía antes Mónica Macha, hay que considerar, por ejemplo, dentro de las mismas mujeres y de otras diversidades genéricas, diversidades corporales, identidades racializadas como la identidad marrón, que es lo que mencionaba Mónica, diversidades sexogenéricas y todo además con un criterio federal, o sea, es un concepto que es mucho más inclusivo y mucho más actual, podríamos decir, y en ese sentido la ley es de avanzada, pero plantea una dificultad en torno a cómo ir
a quién le toca cuánto, podríamos decirlo en términos sencillos, ¿no? Y a la vez recordar que el certificado de equidad, de acuerdo a la letra de la ley, se va a otorgar a los medios privados que cumplan con al menos 4 de los 7 puntos de equidad propuestos. Si cumpliste con 4, podés acceder al certificado. Recordamos, lenguaje inclusivo, capacitaciones, salas de lactancia, equidad entre las personas que trabajan, protocolos de violencia, etc. Bueno, y queda ahí como el interrogante de por qué está llevando tanto tiempo la designación de este organismo. El tiempo de reglamentación previsto por la ley eran 90 días, piensen, esto fue en junio del año pasado, está totalmente vencido ese tiempo. Sí, sumo un último comentario ya más a título personal, ¿no? Porque esto no nos lo han confirmado desde las esferas del Estado, pero no nos olvidemos que esta norma también tiene una alusión a la pauta oficial. O sea, si bien esta norma no viene a aclarar el panorama respecto a cómo se reparte la pauta, porque bueno, le escapa al alcance de esta ley, sí es cierto que para aquellos medios, porque estábamos hablando de certificado, bueno, ¿qué pasa si te ganaste ese certificado? ¿Lo enmarcás y lo colgás en la pared? No, el certificado te va a permitir acceder a un mayor reparto de pauta oficial, o sea, es muy interesante, ¿no? Y también puede ser muy complejo, digo, como quiénes van a recibir más pauta, etcétera. No se prevé que esta ley castigue a un medio ni le retire pauta. Esto también es importante de decir para bajar los pánicos, ¿no? No es que, si no cumple, entonces te saco la pauta que ya tenés asignada. Pero sí es cierto que se prevé como una especie de premio motivador para los que logren el certificado. Entonces, esto también a mí me parece, lo sumo más como una apreciación, ¿no? De charlando nosotras entre compañeras del equipo que pensamos que puede tener algo que ver, que podría también estar de alguna manera trabándolo. Vamos a escuchar una vez más a Mónica Macha. Ella no se refirió a esto así como yo lo estoy expresando, pero sí recuperó lo que había pasado con los medios, los grandes medios, y la pauta al momento de aprobar la ley. La noche de la aprobación, bueno, un lobby bastante intenso de los medios hegemónicos de comunicación que intentaban que esta ley no se sancionara porque una de los capítulos plantea la necesidad de contar con la pauta oficial, o sea que en verdad aquellos medios de comunicación que cumplieran con esta ley van a tener un punto a favor a la hora de la definición de la pauta oficial. Y este fue el punto tal vez central para esos medios de comunicación hegemónicos que intentaron que la ley no fuera sancionada. Finalmente logramos esa sanción y hoy está en proceso de reglamentación. Un comentario también ya para cerrar en relación justamente tanto a los beneficios que se podrían tener en el otorgamiento de pauta oficial, como incluso a dudas que surgieron, por ejemplo, cuando la ley se aprobó sobre si entonces ahora las empresas de medios del Estado, que son las obligadas a cumplir, iban a empezar a echar varones, ¿no? Porque estas eran todos fantasmas que fueron apareciendo. Lo mismo, y las empresas iban a dejar de recibir pauta oficial. Bueno, en este sentido decir que las políticas de comunicación y género, o sea, las políticas que el feminismo impulsa, en términos de comunicación y en otras áreas también, en general justamente son medidas de acción positiva, o sea, medidas que nunca van a avanzar en restricción de derechos, sino en ampliación. Entonces, en el caso de el equilibrio en las redacciones, serían todas medidas a futuro. Cuando hubiera contrataciones de personal a futuro, se trataría justamente de tener en cuenta el concepto de equidad y contratar en una forma más diversa, que es lo que se viene haciendo hasta ahora, y considerando la diversidad, que es una dimensión que en general no se suele tener en cuenta en las contrataciones. Y lo mismo en relación con la pauta. La idea no es quitarle la pauta a ningún medio que la tenga, pero sí que si un medio se esfuerza en el cumplimiento de políticas de género hacia dentro de su empresa, tenga algún beneficio del Estado, ¿no? Por eso hacer esta aclaración, que siempre van por la positiva y no por la negativa. Más voces en la radio para comunicar en plural.
Bien, seguimos en este episodio explorando las distintas políticas de comunicación y género que existen en nuestro país. Vamos ahora a ver una que desde fines de 2018 está dentro de nuestro entramado legal, que es la ley 27.499, conocida como Ley Micaela. La tienen que haber escuchado nombrar porque, bueno, afortunadamente ahora vamos a ver que a partir de una desgracia, ¿no? Pero afortunadamente, digo, cobró mucho peso, mucha espesura, me parece, esta norma y la verdad que se la escucha nombrar bastante. Es una ley que obliga a todas las personas del Estado Nacional, de todos los niveles y jerarquías de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a formarse en temas de género y de violencia de género y violencia contra las mujeres. Esta es una ley que nace a partir del secuestro, violación y femicidio de Micaela García, una joven de 21 años de Gualeguaychú, Entre Ríos, en 2017, y que tiene una peculiaridad en relación a otros femicidios o a otras violaciones seguidas de femicidio, que es que la persona, el hombre que la asesina a Micaela, estaba con salidas condicionales, pero tenía ya otras condenas por delitos similares, ¿no? Y que el juez que lo libera había recibido asesoramiento, o sea, el juez que le permite estas salidas había recibido asesoramiento de especialistas que le aconsejaban no liberar a este hombre, no permitirle que gozara de este beneficio, y el juez lo libera de todas maneras y se produce entonces este crimen, con lo cual ahí vemos claramente una falta de perspectiva de género en un funcionario, en un alto funcionario del Estado como es un juez. Por eso es que esta ley, y gracias a que Micaela también era una activista, ella, a pesar de ser muy joven, y toda su familia, amigues, todo un entorno que fundan, bueno, valga la redundancia, la Fundación Micaela, y que promueven la sanción de esta ley. Entonces, gracias a todos ellos es que hoy contamos con esta norma, que además fue adoptada por sindicatos, por universidades, por municipios de todo el país, por clubes deportivos, incluso ahora se están sumando empresas privadas. Por eso yo les decía, tiene mucha espesura esta norma y realmente se está como replicando en otros organismos que ni siquiera estaban, digamos, afectados a cumplirla obligatoriamente. Sí, exacto, Ludmi. Se deben acordar cuando empezó la actual gestión gubernamental, como desde el presidente hasta el equipo de ministras y ministros, una de sus primeras acciones fue tomar una capacitación en Ley Micaela, ¿no? O sea, me parece que además de lo efectivo que está resultando la ley, tiene un efecto simbólico también importante, viene haciendo un recorrido simbólico importante. Nosotras nos vamos a concentrar particularmente en el impacto sobre medios de comunicación. ¿Por qué? Porque a partir de la aprobación de esta ley para el Estado, que no abarca solo los medios del Estado, sino todos los estamentos, en el año 2020 el Congreso recibe 3 proyectos de ley Micaela para medios de comunicación presentados por diputadas de diferentes provincias, ¿no? 3 diputadas. Un año después, estas 3 diputadas unifican estas presentaciones, se alían también a la Fundación Micaela García y elaboran y presentan el proyecto de ley Micaela en medios de comunicación. Esto fue hace un año, casi justo en agosto del 2021, y de ahí mismo surge el proyecto de ley Micaela en publicidad, que se presenta unos meses después, en diciembre, y en el que Comunicación para la Igualdad estuvo participando activamente y que además está fundamentado, de la misma manera que la Ley de Equidad de Género, en una investigación que hicimos que se llama Sector Publicitario y Género sobre este tema en el 2018 y que da herramientas para ver la necesidad de que estas capacitaciones en temas de género entren a las agencias de publicidad. ¿Qué prevén entonces estos proyectos? Bueno, capacitaciones obligatorias en perspectiva de géneros para los 2 sectores, empresas periodísticas y agencias de publicidad.
Y una diferencia de estos dos proyectos con la Ley de Equidad de Género, que es una diferencia importante, es que no requieren reglamentación. Veíamos antes que la reglamentación está demorando tremendamente la Ley de Equidad de Género. Se las llama leyes operativas cuando no requieren reglamentación. O sea que una vez que se las aprueba, se las aplica directamente. Y bueno, claramente esto facilita enormemente la aplicación de las leyes, pero lo que sí hay que decir es que el proyecto de medios de comunicación requiere un organismo de aplicación. Veíamos también en el caso de la Ley de Equidad de Género que encontrar organismos que apliquen las leyes es complicado, así que acá podría presentarse una eventual nueva demora. Bueno, ¿cuál es el estado actual de estos proyectos? Porque todo muy lindo, pero ahora falta que se aprueben, ¿no? Lo que sabemos es que están circulando en las comisiones de comunicación y de mujeres y diversidad del Congreso de la Nación, además de en otras comisiones específicas como la de defensa del consumidor y de la competencia, en el caso de la ley Micaela en publicidad, y que mientras tanto el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad está dictando capacitaciones para medios de comunicación, o sea, aunque todavía no esté la ley, digamos, que lo enmarque, bajo un formato que se llama Micaela Medios. Bueno, con esto terminamos entonces con lo que sería las leyes Micaelas vinculadas a medio y vamos a entrar en otro de los temas del podcast de hoy que tienen que ver con la Defensoría del Público. Vamos a tocar un aspecto muy específico de la Defensoría, ¿no? Porque se trata de un organismo que fue creado en el año 2012, o sea, tiene muchos años de recorrido, está de hecho cumpliendo una década en noviembre de este año, o sea, que hay mucho trabajo hecho ya en la Defensoría que en muchas de nuestras publicaciones ustedes pueden recabar. Como decíamos, es un organismo que está previsto por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y un aspecto muy relevante, porque esto suele generar problemas, es que el objetivo de la Defensoría es defender los derechos de las audiencias de forma no punitiva, es decir, sin imponer sanciones. Hacemos esta aclaración porque suele ser uno de los aspectos controvertidos. Quien sí puede imponer sanciones por incumplimiento de la Ley 26.485, la Ley de Violencia de Género, es el ENACOM, pero no la Defensoría del Público. Sí, así como existen desde hace varias décadas defensorías del pueblo, las defensorías de audiencias tienen esta misma función de recibir y viabilizar reclamos, pero referidos específicamente al campo audiovisual, ¿no? Insistimos en esto, radio y TV, porque no es que cualquier tipo de cosa que yo vea en un medio la puedo ir ahí a llevar o a reclamar. La forma de resolver las demandas puede ser sentándose a conversar con la parte reclamada, ofreciendo capacitaciones, sensibilizaciones o buscando algunas vías reparatorias del daño registrado, ¿sí? Pero siempre de manera no punitiva. Por ejemplo, si una persona detecta inconvenientes en su región con el otorgamiento de frecuencias radioeléctricas, o sea, considera que la producción zonal, local, es insuficiente o es excesiva la producción externa, porteña casi siempre, ¿no? Lo que puede hacer es llevar su reclamo a la Defensoría, que va a evaluarlo en el contexto del alcance de la Ley 26.522 y, por supuesto, también puede llevar a la Defensoría los reclamos de contenidos discriminatorios, sexistas, que es lo que más nos compete a nosotras, pero bueno, recordar que es amplia la función de la Defensoría, ¿no? Sí, y este último punto que tocaste, Ludmi, es el que nos interesa especialmente para comentar una posible ampliación que podrían tener las competencias de la Defensoría en este campo justamente de protección de derechos de las audiencias en relación con contenidos, ¿no? Que es un tema que a nosotras nos interesa especialmente desde la Agenda de Comunicación para la Igualdad. La Defensoría viene teniendo claramente un rol central en los últimos 10 años en este aspecto y de hecho las denuncias, en el total de denuncias que la Defensoría o reclamos, sería mejor, más apropiado decir, porque son reclamos de las audiencias que le hacen, las que tienen que ver con contenidos discriminatorios en el amplio campo de la discriminación, suelen ser de los reclamos más abundantes que la Defensoría recibe.
Decíamos que el campo de actuación de este organismo es el audiovisual y, como sabemos, y nosotras venimos dando cuenta mucho en nuestras investigaciones desde Comunicar Igualdad, son crecientes y muy negativos, y con un impacto sobre todo muy negativo, los contenidos discriminatorios en Internet y particularmente en redes sociales. Pero la Defensoría no tenía actuación en este campo porque justamente es un organismo que nace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En Argentina no tenemos leyes de comunicación, una ley de comunicaciones convergentes. Entonces el organismo, frente a esta limitación, está evaluando la posibilidad de extender sus funciones a plataformas con canales de streaming como YouTube. Eso sería algo que podría empezar a suceder a partir del año que viene. Es una primicia lo que le estamos contando. Se tiene que aprobar, obviamente, primero una resolución que habilitaría a comenzar a recibir este tipo de reclamos. Y la idea es que, bueno, con algunas actividades previas esto suceda antes de fin de año, de tal manera que en el 2023 esta pueda ser una competencia ampliada que realmente desde los colectivos habitualmente vulnerados es una muy buena noticia, porque las discriminaciones en las redes sociales en general no tienen ningún tipo de regulación. No hay a quien elevarle una queja a las redes, que en general no se obtiene mucha respuesta. Escuchamos entonces ahora a Alejandra Iriarte. Ella es directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos de la Defensoría, y ella explica cómo sería esta ampliación del rol del organismo. Desde la Defensoría del Público, que es el organismo de protección de los derechos de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual, en los últimos tiempos, en los últimos años, hemos recibido presentaciones de las audiencias dirigidas a reclamar por contenidos que consideran vulneratorios de derechos que se emiten a través de canales de streaming, tales como YouTube y otras plataformas. Entonces, frente a esta realidad de la comunicación en la actualidad, estamos analizando y estudiando el fenómeno de la convergencia, que ya lleva varios años, para poder analizar la posibilidad de que el organismo, dentro de sus potestades, que obviamente no son sancionatorias, sino de mediación y de prevención y protección de derechos, pueda intervenir frente a estos reclamos de las audiencias, ante estos contenidos que consideran que vulneran derechos y que se emiten a través de las plataformas, fundamentalmente cuando se trata de contenidos que emiten el formato de la radio y televisión tradicional, que tienen editor o editora responsable y grilla de programación. Hoy vemos y sabemos que mucho del contenido audiovisual se emite a través de estas plataformas, entonces consideramos que es fundamental poder potenciar o fomentar la vigencia de los derechos de las audiencias a contenidos respetuosos de derechos. Esto es un fenómeno que se está analizando y estudiando en todo el mundo, y frente a estas situaciones que desde la Defensoría asumimos un rol protagónico a través de jornadas con especialistas, expertos y expertas en la materia y el análisis de la normativa internacional para poder pensar y garantizar la protección de los derechos de las audiencias de los medios de comunicación de Internet. Escuchábamos recién entonces lo que sería una primicia. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Es meterse en un nuevo terreno que bueno, actualiza de alguna manera una ley que es de 2009 y que ya en ese momento se le reclamaba a la ley que tenga algunas otras perspectivas convergentes que no se logró tener, más allá de la tele tradicional y la radio. Así que vamos a ver qué pasa, y sobre todo, bueno, en estos últimos años de explosión total de lo que pasa en otros formatos digitales, ¿no? Por último, vamos a cerrar esta sección sobre la Defensoría del Público diciendo que desde Comunicación para la Igualdad rechazamos esos intentos, esos proyectos de ley que buscan disolverla. Es un organismo que por sus funciones preventivas, educativas, no sancionatorias, como estuvimos diciendo, ha recibido elogios de organismos de derechos humanos especializados en libertad de expresión, y que, como también decíamos antes, es un win-win del Estado. O sea, es realmente un espacio que no es punitivo, que ha logrado un montón de cosas, que ha dado todo tipo de capacitaciones, que es federal. O sea, realmente buscar disolver esto es como cargarse a una parte del Estado que funciona y muy bien. Así que bueno, queríamos cerrar haciendo ese comentario. Comunicar en Plural, el podcast de la campaña Periodismo con Diversidad. Bueno, queríamos introducirnos ahora
justamente en un monitoreo de estas políticas, ¿no? No de las políticas estatales, pero sí de las políticas privadas, porque justamente en todos los países, Argentina no es la excepción, suele pasar que se aprueban muchas normas y después no se sabe cómo se implementaron o se firman pactos donde los medios se comprometen y nadie evalúa si después hicieron algo. Entonces, nosotras desde Comunicación para la Igualdad empezamos a trabajar hace ya 3 años en un acuerdo compromiso en políticas de género para el periodismo y la publicidad, que lo impulsamos junto a Fundeps, que es una organización de Córdoba con quien trabajamos durante varios años, y este acuerdo fue firmado en el 2019 por 50 organizaciones de medios de todo el país, fundamentalmente de Buenos Aires y de Córdoba, pero también de Mendoza y de otras provincias. Y lo que hicimos este año, fines del 2021, inicios del 2022, fue evaluar, monitorear, mejor dicho, es una palabra más adecuada, 10 organizaciones, 5 agencias de publicidad y 5 empresas de periodismo, para ver, que habían firmado obviamente en el 2019 este acuerdo, para ver si habían logrado avanzar con alguna de las políticas a las que se habían comprometido en esta firma, que eran 11 compromisos, teniendo en cuenta obviamente el contexto de pandemia en el medio, ¿no? Algo ustedes les comentamos ya en el episodio 4 refiriéndonos específicamente a personas trans, pero la idea en este episodio es comentarles las conclusiones generales. Vamos entonces a repasar algunas de esas conclusiones de lo que fue monitorear el acuerdo. La verdad es que en general aparece en las organizaciones la preocupación por los contenidos discriminatorios, por la violencia de género en particular. Sin embargo, todavía falta generar áreas específicas para tratar estos temas y generar políticas institucionales, que esto es muy importante. No alcanza con que estemos preocupados por un tema que está buenísimo, es un primer paso, pero si vos no articulás algún tipo de estructura para canalizar algo que pueda suceder ahí adentro, bueno, es medio que no se concreta, ¿no? También se ampliaron las licencias y la disponibilidad de las personas para las tareas de cuidados. Esto es algo que viene pasando en general, que viene pasando, está habiendo pequeños emergentes a nivel nacional de políticas de cuidados, pero todavía no se garantiza el espacio de cuidado o la guardería, como se la conoce, o un equivalente en recursos económicos, que es lo que debería suceder, ¿no? Bueno, y si bien, como decíamos en el episodio 4, estas organizaciones, sobre todo las periodísticas, sumaron a personas trans a sus equipos, incluso en roles muy visibles, todavía no se avanza en el acceso de esas mujeres cis o mujeres trans a cargos de decisión, ¿no? O sea, el poder lo siguen manteniendo los varones y esto siempre lo tenemos que relevar. El monitoreo completo, si quieren ver bien a cuántas organizaciones volvimos a entrevistar, cuáles son los porcentajes específicos y demás, lo encuentran, como todos nuestros materiales, en la web de Comunicar Igualdad, comunicarigualdad.com.ar. Y bueno, nuestra conclusión es que de a poco, pero se está avanzando. Más manos en la redacción para comunicar en plural. Por último, nos queremos referir a una política de comunicación y género que empezó a andar muy despacito a partir del año 2017, que surge desde un medio de comunicación y concretamente desde una redactora de un medio, es decir, no surge ni de los estudios de comunicación y género, ni desde un Estado, no, surge de una manera muy particular, que es una redactora, Jessica Bennett, en el New York Times, que va y le ofrece a su editora, ser editora de género, ¿no? Y a partir de ahí empieza un recorrido, este rol, que es el de las editoras de género, que viene ganando mucho espacio, particularmente en Argentina, pero no solamente, en España, en Brasil, en otros países de la región. Empieza a haber cada vez más editoras de género en los medios. Se trata de una política que es transversal a medios públicos y privados, como vemos en Argentina, y en nuestro país concretamente empezó
2 años después que en el New York Times, ¿no? En junio del 2019, Clarín, que es el medio más grande que tenemos en Argentina, suma a Mariana Iglesias como editora de género de su staff, y a partir de ahí diversos medios a lo largo y ancho del país fueron incorporando esta figura. En la actualidad sabemos que hay 11 editoras de género en todo el territorio de Argentina. Belén Spinetta, que es compañera de Comunicación para la Igualdad, viene trabajando mucho sobre este tema, y es la situación actual que tenemos, que probablemente se vaya ampliando los siguientes años. Sí, probablemente haya alguna otra que quizás sea de un medio no tan conocido, ¿no? O que nos falte sumar. Ojalá, quizás 11 no les parece un número tan grande, pero la verdad que es un crecimiento sostenido y que está buenísimo. Y también vamos a destacar que se creó una red de editoras que lo apoya el Fondo de Población de Naciones Unidas, el UNFPA, son sus siglas, con lo cual vemos un compromiso de los organismos internacionales en la implementación de las políticas de comunicación y género. Esta red se crea en noviembre de 2021 y ahora mismo hay un proyecto de ley en la legislatura bonaerense para declararla de interés público a la red, con lo cual, bueno, está tomando también ahí cierto relieve. Siempre el periodismo feminista va tejiendo redes, ¿no? Y creciendo colectivamente, que es la única forma que conocemos de crecer y de tomar fuerza. Sí, no nos vamos a detener hoy en las tareas de las editoras de género, pero pueden encontrar en el contexto de la campaña Periodismo con Diversidad 2 carruseles en Instagram, y también pueden leer la investigación que hizo Belén Spinetta para Comunicación para la Igualdad, donde justamente profundizamos en los roles, en cómo están atravesando la tarea al interior de sus medios. Así que ahí les sugerimos ir a nuestra web y a nuestras redes para profundizar este tema. Y ahora, para cerrar, vamos a escuchar a Gabriela Pellegrini. Ella es editora de género de Chaco TV y participó de la campaña Periodismo por Diversidad, y esto nos decía sobre su rol. A partir de la experiencia que desde el 2020 estamos viviendo en los medios públicos de mi provincia, puedo ver cómo a través del rol de editora de género vamos logrando cambiar una comunicación para hacer una mejor comunicación, con más inclusión, con más diversidad. Venimos de un mundo absolutamente androcentrista. Las ciencias sociales, las que aprendimos de hecho en las universidades, en las escuelas de periodismo, nos enseñaban que el hombre, el varón, era el centro de las cosas. Tenemos que salirnos de esa mirada binarista con las herramientas que nos da la perspectiva de género para poder mostrar una sociedad como verdaderamente lo es, absolutamente diversa. Por eso apostamos a una mejor comunicación. Bueno, y ahora sí, llegamos al cierre de este largo episodio, y también lamentablemente llegamos al cierre de Comunicar en Plural, después de 6 capítulos en los que recorrimos muchísimos temas de la agenda feminista de comunicación. Les invitamos a que escuchen los 6 episodios. Este podcast fue parte de la campaña Periodismo con Diversidad que realizamos los últimos 3 meses con apoyo de la Asociación para la Comunicación Cristiana, y bueno, nos estamos despidiendo con la expectativa de volver con otro podcast en algún momento. Así que, Ludmi, te saludo con mucha alegría por haber cerrado este ciclo y con expectativas por alguno que pueda abrirse. Así es, la forma de buscar cualquier contenido de la campaña es con ese hashtag, esa etiqueta que recién Sandra decía, Periodismo con Diversidad. Si ustedes lo ponen en Instagram, en Twitter, en Facebook, que no nos lo olvidamos tampoco, van a encontrar un montón de cosas, desde videos, reels, los carruseles y también este podcast. Digo, ahí tienen como todo reunido. Busquen esa etiqueta, síganla y van a tener todo el contenido. Dennos seguir y califíquennos también en Spotify si nos están escuchando por ahí, toda la parte esa que hay que decir para que nos podamos mover más, porque la verdad es lo que queremos, llegar a más personas y que este contenido les pueda ser útil, como nos preguntan a veces, para dar una clase, para sumar en una charla, para pasarlo en algún lugar. Está pensado justamente para eso, así que
De mi parte fue un placer, además que aprendí muchísimas cosas participando. Agradecemos a Pao también, a Paola Ramírez Barahona, porque ella no está de este lado poniendo la voz, pero fue parte de la investigación para poder guionar estos extensísimos datos que tenemos y estadísticas y porcentajes y demás, así que también la saludamos a ella. Y bueno, Sandra, nos encontramos en el éter próximamente. Claro, Ludmi, te mando un abrazo enorme. Escuchaste un podcast de Comunicación para la Igualdad, realizado con el apoyo de WAC, la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana. Si querés saber más de nuestra campaña, busca Periodismo con Diversidad en tu red social favorita o en comunicarigualdad.com.ar. Y no te olvides de seguirnos en Spotify para enterarte cada vez que sale un nuevo episodio. Escuchaste a Sandra Chaer y a Ludmila Fernández López en la conducción de este episodio. La producción estuvo a cargo de ellas y de Paola Ramírez Barahona. En la locución escuchaste a Celeste Giacheta, grabado y editado por 25 Horas Producciones.